Bienvenidos a este video. Hoy vamos a viajar a lo largo de la historia para descubrir cómo la humanidad ha caído una y otra vez en burbujas financieras que terminaron en desastres económicos. Desde tulipanes vendidos a precio de mansiones hasta criptomonedas que prometían cambiar el mundo, veremos cómo la codicia, la especulación y el miedo han jugado con nuestra economía. No te lo pierdas. Asegúrate de suscribirte y activar la campana para no perderte más contenido como este. ¡Empezamos! La locura por los tulipanes. Imagínate pagar el equivalente a una mansión de lujo por un solo bulbo de tulipán. Esto fue exactamente lo que sucedió en los Países Bajos durante la década de 1630. Los tulipanes, originarios de Turquía, ya eran populares entre la élite, pero cuando un virus creó variaciones de colores únicas en los pétalos, se convirtieron en el símbolo de estatus definitivo. La fiebre especulativa fue tan grande que la gente empezó a comerciar con futuros de tulipanes, es decir, compraban y vendían contratos sobre bulbos que ni siquiera habían sido plantados. El precio de un solo bulbo llegó a equivaler a 15 años de salario de un artesano, pero, como todas las burbujas, estalló en 1637 cuando en una subasta nadie quiso comprar. En cuestión de semanas, los precios se desplomaron en un 90%, dejando a muchos en la ruina. La burbuja del Mississippi. Si creíste que al menos los holandeses tenían flores reales en su burbuja, Francia demostró que ni siquiera se necesita un activo tangible para hundir una economía. En 1716, Francia estaba asfixiada por deudas tras años de guerra, cuando el escocés John Law convenció al gobierno de crear un banco nacional que emitiría papel moneda respaldado por acciones de la Compañía del Mississippi, que supuestamente explotaría las riquezas de la Luisiana francesa. Los precios de las acciones se dispararon de 500 a 18,000 libras en 2 años. La fiebre especulativa se extendió tanto que la sede de la empresa en París estaba tan abarrotada que un jorobado ganó dinero alquilando su espalda como escritorio. Pero, en realidad, las riquezas de Luisiana eran más fantasía que realidad. En 1720, los inversores intentaron cobrar su dinero. La compañía no pudo responder y todo se desplomó. John Law huyó del país disfrazado de mujer. La burbuja del Mar del Sur. Mientras Francia colapsaba, Inglaterra pensó que podía hacerlo mejor y fracasó aún más. La Compañía del Mar del Sur prometió pagar la deuda nacional británica a cambio de derechos exclusivos para comerciar con Sudamérica. Pequeño detalle: Sudamérica estaba controlada por España y Gran Bretaña estaba en guerra con ellos. Pero, ¿qué importaba? La compañía sobornó políticos con acciones y prometió riquezas infinitas. Las acciones subieron de 100 a 1000 en meses, atrayendo a personajes como Isaac Newton, quien invirtió y luego lamentó: puedo calcular el movimiento de los astros, pero no la locura de la gente. En septiembre de 1720, todo se desplomó un 90%. La manía de los ferrocarriles, trenes que no iban a ninguna parte. Imagina por un momento que vives en la Inglaterra de 1840. El ferrocarril es la tecnología más avanzada, y todos están convencidos de que las vías de tren llevarán a la riqueza instantánea. El Parlamento británico, entonces, aprueba 272 empresas ferroviarias en un solo año. Sí, 272. En ese entonces se invirtió más dinero en trenes que en las guerras napoleónicas. Pero aquí está el truco. Muchas de estas líneas de tren no iban a ningún lado. Algunas no tenían pasajeros ni una ruta real que las justificara. El entusiasmo era tan grande que el exceso de inversión cegó a los inversores, que pensaron que la tecnología del ferrocarril lo cambiaría todo. La burbuja estalló, y muchas de esas líneas nunca fueron construidas, dejando a miles de personas sin su dinero. La Gran Depresión, cuando Wall Street se desplomó, los locos años 20, fueron años de excesos, con la música de jazz en los clubes y el mercado de valores como un punto de acceso a la riqueza. ¿Y lo mejor? Cualquiera podía invertir gracias al crédito fácil. Solo necesitabas un 10% de depósito para comprar acciones.
Parecía un mundo perfecto, hasta que en octubre de 1929, la realidad rompió la fantasía. En solo 2 días, la bolsa de Nueva York cayó un 25% y con ella, toda la economía mundial. Las quiebras fueron masivas, millones de personas perdieron sus ahorros y la Gran Depresión marcó una de las peores crisis económicas de la historia. Fue una lección sobre los peligros de una inversión irresponsable y especulativa. Burbuja.com, cuando Internet era oro. En los años 90, Internet era el futuro, y cualquiera que estuviera relacionado con la web parecía tener el toque de Midas. Las empresas con un simple .com en su nombre conseguían millones de dólares en inversiones, incluso si no tenían un producto real. El entusiasmo creció de tal forma que muchos comenzaron a pensar que todo lo relacionado con Internet se convertiría en una mina de oro. Pero en 2000, la realidad golpeó fuerte. El mercado tecnológico colapsó y el índice Nasdaq cayó un 78%, llevándose consigo a miles de startups que solo existían en la imaginación de los inversionistas. Muchas empresas desaparecieron, dejando atrás una lección importante. Internet era el futuro, pero no todas las ideas digitales eran viables. Crisis del 2008, hipotecas y la Gran Recesión. La crisis de 2008 tiene un lugar oscuro en la historia económica reciente. En esa época, los bancos estaban dando préstamos a absolutamente cualquiera, sin importar su capacidad de pago. Los llamados préstamos ninja, sin ingresos, empleo ni garantías, se convirtieron en una norma y los precios de las viviendas subían sin cesar. La burbuja inmobiliaria creció tanto que, cuando los prestatarios no pudieron pagar sus hipotecas, el sistema financiero colapsó. Bancos quebraron, millones de personas perdieron sus hogares y el mundo entero entró en una gran recesión económica. Fue una llamada de atención sobre los peligros de la especulación y el préstamo irresponsable. Criptomanía, ¿el futuro o solo otra burbuja? El boom de las criptomonedas es quizás uno de los ejemplos más recientes de una burbuja financiera. Durante años, Bitcoin y otras criptos fueron vistas como el futuro del dinero, con el mercado alcanzando trillones de dólares. Los NFTs, esos certificados digitales de propiedad, se vendieron por precios astronómicos, pero en 2022 la burbuja explotó de manera brutal. FTX, una de las principales plataformas de criptomonedas, colapsó, arrastrando con ella a miles de inversores. El mercado de criptomonedas perdió un 70% de su valor. ¿Era Bitcoin el futuro de las finanzas o simplemente otra burbuja? El tiempo lo dirá, pero la historia nos ha enseñado que nunca se debe subestimar el riesgo de la especulación. La historia nos muestra que las burbujas financieras siempre siguen un patrón. Una idea aparentemente revolucionaria, un exceso de confianza y un colapso inevitable cuando la especulación se sale de control. Es fascinante cómo la historia tiende a repetirse, aunque con nuevas caras y nuevas tecnologías. Y mientras miramos hacia el futuro, la gran pregunta sigue siendo: ¿estamos viviendo la próxima burbuja financiera? O tal vez ya la hemos creado sin darnos cuenta. Solo el tiempo lo dirá. Déjanos tus pensamientos en los comentarios, queremos saber tu opinión. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para seguir aprendiendo sobre el fascinante mundo de las finanzas y la economía. Nos vemos en el próximo video de Mundonomía.